carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Muy bien, bueno, ok, vamos a la palabra. Le voy a pedir que vaya buscando usted en su Biblia el primer libro de Samuel. Busque ese pasaje, el primero de Samuel, porque vamos a estar meditando aquí. Mientras que usted va a buscar eso, pero yo le voy a proyectar, espero que lo podamos proyectar ahí otros versículos, porque los ocupo para empezar. Mientras usted busca 1 Samuel, ¿está bien? Quiero tener un tiempo de relax aquí, no correr, porque esto que les vamos a comunicar es muy importante para Dios. Ok, mientras usted está ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante, dice así, se lo recuerdo, eso es hablando de los 10 mandamientos. Este es el segundo mandamiento, el primero y el segundo. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Y dice ahí en letras mayúsculas: celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya por el Nuevo Testamento entendemos de que los mandamientos del Señor no solo son estos 10 mandamientos que están aquí, esto es un complemento, ¿verdad?, de lo que Dios quiere de nosotros, con todo su consejo, su palabra. Pero lo que quiero empezar a resaltar aquí es que Dios es un Dios celoso. Por eso dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y primero dijo: no tendrás dioses ajenos. Dios no acepta competencia. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor. O sea, o yo soy su Dios o no soy su Dios, escojan. Pero no pueden tener otros dioses y a mí también. No, yo soy celoso. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. 1 Corintios 10:20. Miren lo que dice, qué palabras más fuertes. Antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, le dice Pablo a los de la iglesia de Corinto, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Otra vez, porque Dios es celoso. Somos más fuertes que Él. Y entonces termina o sigue diciendo ahí: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso lo dice el apóstol Pablo, porque algunos de estos corintios querían seguir en sus fiestas paganas, participando de lo sacrificado a los ídolos paganos y a las cosas que no le agradaban a Dios. Pero querían seguir participando de la cena del Señor también. Venían a la iglesia, ponían cara de santos, participaban de la cena, pero luego le sacrificaban también o hacían sus sacrificios a los demonios. Lo que el Señor está diciendo otra vez es: yo soy celoso. O son fieles a mí en todo, o entonces mejor no. Recuerdo las palabras de Elías cuando estuvo allá en el monte Carmelo, y estaban aquellos profetas de Baal. El pueblo de Israel estaba en esta misma situación.
que Baal y que Jehová, y que Baal y que Jehová. Y Elías les dice a ellos: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Les dice, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar ahí, que de un lado y que de otro? Si es a Dios, síganlo. Y si es Baal, sigan a Baal. Pero el Dios que tenemos es un Dios celoso que no aguanta competencia. Es como si nosotros, los que estamos casados, el hombre tiene que ser fiel a su esposa, porque en el contexto en que habla el Señor estas cosas. Nosotros somos la esposa de Cristo, se supone, la novia, y Él viene por una novia que se ha guardado para Él, que no tiene otros noviecitos por ahí guardados. Y no estoy hablando solo de dioses ahí, no, es que sigo adorando imágenes y esas cosas, no. Estoy hablando de cualquier cosa que sea un ídolo en su corazón para usted. Es peligroso. Y ahora sí, vamos a 1 Samuel, porque este mensaje tiene un título: cuando se pierde la gloria. Cuando se pierde la gloria, el precio de consentir el pecado. Cuando yo vine a Cristo, yo me había convertido. Yo puedo decir que yo fui uno de esos que se convirtió. Entonces, cuando yo llegué a la primera iglesia y predicaban un mensaje como este que les estoy predicando, yo decía, qué raro, ¿por qué el pastor está predicando eso? Y si todos aquí somos cristianos. Ay, chiquito, eso era parte de ser un bebé. Yo veía a aquellos hermanitos tan buenos. Yo veía que todos, lo único que les faltaba las alitas y salir volando, y ya para que viniera Cristo específicamente por nosotros ahí. Con el tiempo uno se va dando cuenta de un montón de cosas que no son así, pero no deberían ser así. O sea, se supone que la iglesia es una reunión de santos, de verdad, gente que entiende que son templo del Espíritu Santo y que somos la esposa del Cordero y que debemos serle fiel a Él y no a nadie más. Entonces, quiero resumir primero aquí en 1 Samuel, porque voy a hacer un resumen de los 4 capítulos. No los vamos a leer porque es muy largo, es muy extenso, pero les voy a hacer un resumen. Y si usted no se ha leído el primer libro de Samuel, yo le voy a recomendar que por lo menos se lea los primeros 4 capítulos hoy en la tarde, hoy en la noche, o no pase esta semana de leerse esto, porque es importantísimo. Está pasando una situación complicada con esta generación de el libro de 1 Samuel. Este libro 1 Samuel aparece aquí en sus Biblias después del libro de Jueces. Después del libro de Jueces aparece la historia de Ruth. Ese es el contexto donde estos jueces son la generación que después de vagar en el desierto 40 años entraron a la tierra prometida en tiempos de Josué, y después de Josué vino el tiempo de los jueces y se apartaron de Dios, tanto que Dios tenía que levantar jueces para volverlos a encaminar otra vez por el camino de Dios, pero ellos volvían a hacer lo malo, Dios les mandaba a sus enemigos, y etcétera. Bueno, no quiero quedarme mucho ahí. Entonces, cuando viene el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, vean el capítulo 3, ahí lo van a tener, versículo 1, oiga lo que dice: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Pero mire, en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Escaseaba. El joven Samuel ministraba. ¿Yo qué dije? Servía. Servía es ministrar. Eso es, cuando nosotros ministrar es cuando usted está sirviendo a otro, cuando usted sirve está ministrando. Bueno, entonces el punto es este. Es que yo tengo aquí la Reina Valera del 95 y ahí ustedes tienen la Reina Valera del 60. Ese es el asunto. Entonces, a lo que vamos es esto. Mire qué duro y qué tremendo lo que está pasando aquí. No hay nada peor que escasee la palabra del Señor
y que ya no haya profecía. O sea, en el sentido de que ya no, Dios no hable, Dios no diga por dónde ir, etcétera. El pueblo estaba sin dirección, eso es lo que está pasando. Pero no era por cualquier cosa, no era porque Dios se levantó un día ahí de mal genio y entonces dijo, ya no les vuelvo a hablar a estos. Son muy buenos y todo, pero no quiero hablarles, ni me hablen, como se levantan algunos en la mañana los lunes. No está pasando esto, es que el pueblo se la ha ganado. Usted sabe, Elí era el sumo sacerdote. Había problemas aquí, el silencio de Dios y la ceguera espiritual. De esto es lo que vamos a hablar primero. Dice que escaseaba la palabra. Israel estaba sin dirección profética, sin discernimiento, sin visión. Entonces Elí representaba aquí un liderazgo, Elí es el sumo sacerdote, un liderazgo acomodado y pasivo, incapaz de confrontar el mal. No solamente era sumo sacerdote, sino que también era papá. Entonces este mensaje va, digamos que no solo dirigido a las personas que le sirven a Dios, sino también dirigido a los papás que están aquí, papás y mamás que están aquí. Y si usted tiene a cargo a sus nietos, sus nietas, pues va dirigido para usted también, o a quien sea que todavía tenga alguna influencia sobre los niños o los jóvenes de este tiempo. Elí no solamente no oía la palabra del Señor, sino que también estaba ciego, estaba en oscuridad. El pueblo también reflejaba la condición de sus líderes. Había una religión, practicaban una religión, ya no era una relación personal con Dios, sin la presencia de Dios ahí. Mire, por ejemplo, ahí mismo, ya que estábamos en el capítulo 3, el versículo 11, voy a resumirles un poquitito lo que pasa antes de este versículo 11. ¿Se acuerdan el pasaje que este Samuel estaba en el templo? Era un muchacho, no se sabe exactamente qué edad tenía, si era un niño muy pequeño, no era muy pequeño, era tal vez de 11, 12 años, yo creo que tal vez era así, tal vez tenía 9, así una edad así, de escuela, una cosa así. Por supuesto no estaba en la escuela, ¿verdad? Él vivía en el templo. El asunto es que la historia es que Dios empieza a hablarle a Samuel. Samuel no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. De hecho, versículo 3:7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Ves? Todavía no entendía, ¿no? Y si oía la voz de Dios no sabía discernir. Entonces Dios le habla una noche, cuando él ya está acostado. Y entonces cuando le habla dice, es Elí que me llama, el sumo sacerdote, y se va para Elí. Y le dice, sí, ¿qué me dijiste? Aquí estoy. Y dice, no, yo no te he llamado, vuelva a acostarse. Pues otra vez se va a acostar. Cuando se acuesta otra vez Dios le habla. Y entonces se levanta, Elí, ¿qué querrá decirme? Y se va para Elí. Y vean esto, porque Dios no hablaba ya con el sumo sacerdote. Con el líder ya no hablaba. Ahora estaba buscando a otro para hablar con él y revelarle su palabra. Y pues Samuel se va para Elí y le dice, Elí, ¿qué me quisiste decir otra vez? No, yo no he dicho nada, vaya acuestes. Pues se va a acostar otra vez. Otra vez Dios le habla. Se va Samuel a buscar a Elí, ¿qué es la cosa? ¿Qué es lo que me quieres decir? Dice, no, yo no he dicho nada. Y entonces Elí piensa, seguro es Dios que te está hablando. Cuando oigas la voz otra vez, decile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así pasó. Pero el recado que le dan a Samuel es un recado muy feo para Elí. Véanlo ahí. Versículo 11. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Bueno,
No quiero leer todo, pero ese fue el recado que le mandaron a Elí. Qué duro. Ya Dios le había hablado por un profeta. Eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 2, cuando se lean el capítulo 2. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Si pueden ir al capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, porque eran de la tribu de Leví. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Pero servían en el templo, eran los servidores, eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero no conocían a Dios y eran impíos. Cuando la Biblia usa este término impío, no es cualquier pecador. Era una persona que se le había pasado ya demasiado la mano. Ya era una persona, era un término para hablar ya ni siquiera de los del pueblo de Dios, sino ya de los paganos, de los de afuera. Así se estaban comportando estos hijos de Elí por las cosas que estaban haciendo. Pero Elí lo sabía y se quedó callado, no se los impedía. Que sigan haciendo, mis chiquitos, lo que quieran. No eran chiquitos, ya eran unos viejos casados, sin vergüenzas. Estaban engañando a la gente. Cuando llegaban con las ofrendas, lo que decía la ley era que ponían las ofrendas o en un caldero ahí, la carne de los animales, y una parte había que esperar, porque a Dios le agradaba que el gordo de la carne, ¿verdad? La grasa de la carne se quemara y subiera en olor grato y fragante a él. Dios había dicho así, que así se hiciera. Usted sabe, como cuando se pone en la parrilla y se empieza a quemar, qué rico que huele. Claro, Dios sabe cómo huele. Ya saben cómo va a oler el cielo, para que están cordialmente invitados. A Dios le agrada ese olor. Pero no, ellos le decían al criado, vaya, antes de que se queme la carne y eso, me la trae para que no me la cocinen y eso, porque yo quiero cocinar la parte. Entonces le quitaban las ofrendas a Dios y no subía aquel olor grato y fragante delante de Dios. Además, la gente que llegaba a ofrecer sacrificios y eso, le daban una parte a ellos también, y ellos no se lo permitían. Bueno, eso tenía que ver con Dios. Pero también dice aquí en el capítulo 2 que estos hombres, estos impíos, dice el versículo 22, dice, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ustedes creen que esos escándalos que hemos estado oyendo esta semana ahí, ministros y esas cosas, abusos sexuales, no es nuevo? Y no es nuevo que usted oiga también esas cosas en ámbitos religiosos y esas cosas. Hay gente sin vergüenza en todo lado, hermanos, sin temor a Dios. Ellos estaban haciendo eso. Elí lo sabía y no los había estorbado. Había que quitarlos. Había que mandarlos a buscar brete, como decimos nosotros. Había que mandarlos a trabajar, vayan, no sé, hagan cualquier otra cosa, pero ustedes no son dignos de estar sirviendo al Señor aquí en su casa. Están contristando la presencia de Dios. Dios no está contento con esto. Elí no se los impedía. El pueblo entonces también estaba cayendo en eso, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si el pastor es un sinvergüenza, pues la gente se hace sinvergüenza también. Si yo sé que Adolfo anda en pecado y yo lo dejo que venga aquí y toque el teclado, yo soy un sinvergüenza y lo hago más sinvergüenza a él, aunque yo no ande en pecado. Si yo sé que el hermanito que diezma más en la iglesia, porque trae un diezmo de $500,000 de colones, digamos, por mes, no hay, pero digamos, pero es un servidor, es un diácono, entonces yo lo dejo que siga de diácono, no importa, tiene querida, pero yo mejor no digo nada. Yo prefiero el diezmo de 500,000, yo prefiero que la querida, o sea, no importa,
prefiero que venga, ¿verdad? Y le permito eso. Yo soy un sinvergüenza y lo hago más sinvergüenza a él. ¿Ve? Y así estaba también el pueblo. Estos estaban abusando de estas mujeres. No sé, aparentemente estas mujeres llegaban a orar al templo. Llegaban a orar ahí, a la puerta del templo. Y de alguna forma ellos se valían de su estatus como sacerdotes. Ustedes saben eso, el abuso ese que hacen algunos, abuso de poder, que lo hacen los patronos, que lo hacen los sacerdotes, que lo hacen pastores y esas personas, ¿verdad? Que abusan sexualmente de otros. Pues así estaba así la cosa aquí. Y Elí lo sabía. Y usted tiene que cuidar su casa. Porque su casa debe ser un templo del Espíritu Santo. Su trabajo debe ser templo del Espíritu Santo. Debe cuidar la presencia de Dios donde quiera que usted esté. Si es su negocio, hay que cuidar el negocio, de que la gente no ande hablando feo, de que no se anden practicando cosas que no son, etcétera. Y nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo también. Usted debe cuidar ese templo, porque cuando la palabra de Dios deja de ser el centro de la casa, deja de ser el centro del ministerio o el centro de la familia, lo sagrado se vuelve costumbre. Y entonces pasa esto: cuando lo sagrado se vuelve común, lo sagrado se vuelve costumbre, la gente hace lo que le da la gana, ya, no importa. Ya no soy reverente a Dios, ya voy porque hay gente que viene a la iglesia y diezma porque está interesado en la plata, porque el Señor le devuelva. Entonces dan por interés nada más. O algunos vienen, ya les hemos dicho muchas veces, vienen porque necesitan ser sanados. Ay, ese día no lo sanó el Señor, no vuelven. Etcétera, tanta cosa. El pueblo reflejaba la condición de sus líderes, esa religión sin presencia de Dios. Cuando esta palabra deja de ser el centro, estamos en problemas. Ahora también aquí, dice la palabra aquí abiertamente que sin palabra de Dios no hay visión. Y sin visión se pierde la gloria de Dios. No había visión aquí. Tanto que es reflejado en la vida física de este hombre, Elí, que ya estaba anciano, ya ni veía, estaba ciego, pero estaba ciego espiritualmente y estaba ciego naturalmente también. Ese pecado se consentía en la casa de Elí. Ya vimos, Ofni y Fines se llamaban los hijos de Elí. Eran hombres impíos, dice la palabra, y el error de Elí es que les permitía a ellos hacer y deshacer. Oiga, lo que se permite en casa determinará si la gloria permanece o se aparta. Cuando los padres toleran el pecado y cuando el pueblo de Dios usa lo sagrado sin la santidad, la gloria de Dios se aparta. ¿Por qué les digo esto? Por lo que sigue aquí en el capítulo el capítulo 4 de este libro. Pasa algo. Los filisteos se reúnen a pelear contra Israel. En la casa la cosa está patas para arriba. Estoy hablando en la casa de Dios y en la casa de Elí. Pero no era por Dios, era por ellos. Y entonces se va el pueblo de Israel a pelear contra los filisteos, dice el capítulo 4, y les va mal. Pierden la batalla, mueren un montón de personas. Y entonces a los hijos de Elí se les vino una idea a la cabeza y dijeron: traigamos el arca de Dios para que nos salve. Traigamos el arca para que nos salve. En el versículo 3, si usted tiene la Biblia abierta, ahí dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Ven? A Dios siempre se le echan las culpas de todo. Hasta de nuestras derrotas cuando andamos en pecado. O cuando estamos mal con Él, hasta Dios carga con la culpa. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Adán le echó la culpa a Dios. ¿Qué pasó? Le dice Dios: hey, la mujer que me diste, si me hubiera dado una mujer, ¿verdad?, diferente, pero usted me la dio mala. Venía mal de fábrica. Bueno, Dios permite esa derrota
Bueno, estábamos leyendo el versículo. Dijeron, ¿por qué Dios nos ha herido o nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo, era donde estaba la tienda, el templo, el tabernáculo que tenían en ese tiempo, y traigamos el arca del pacto de Jehová para que, estando en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Ellos creían que Dios era un objeto. Ellos creían que Dios podían usarlo como un amuleto. Ellos creían que era como ponerle un rosario ahí en el retrovisor del carro, o una cruz, o andar una estampita, o un escapulario, o andar una pata de conejo. ¿Ah? Así. Esas cosas pasan. La gente es así. Todavía nosotros seguimos pensando así. Y estos estaban con esa mentalidad religiosa, fetichista, y dijeron, traigan el arca. Sí, el arca llegó, pero Dios no iba en el arca. La presencia de Dios no iba en el arca. O sea, lo que quiero decirles es que Dios no iba a respaldarlos si ellos andaban mal espiritualmente. Por eso es necesario, hermanos, guardarnos para Dios. Dicen, traigamos el arca. Quieren el símbolo, pero no la santidad. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos haga milagros, nos haga esto y otro? Pero yo ando a la libre, no le hago caso a Dios. Entonces Dios permite la derrota y mueren los hijos de Elí. Más adelante el arca es tomada y Elí cae muerto. Léanse en la historia. Cuando Elí se dio cuenta, le llegaron con la noticia, no hombre, los filisteos nos masacraron, tus hijos se acaban de morir, los mataron allá. Elí se fue para atrás en la silla que estaba y se esnucó, hasta ahí le llegó el juicio a toda su casa. Pero la esposa de Fines estaba embarazada. En el capítulo 4, versículo, vamos a leerlo literal de aquí, versículo 19, dice, su nuera, la mujer de Fines, estamos en el 4, 19, la mujer de Fines estaba encinta y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, los filisteos se llevaron el arca, imagínense, había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, y también su cuñado, aquí no lo dice, pero el cuñado también, y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, la mujer se estaba muriendo también ahí. Las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada, y llamó al niño Icabod, diciendo, y vean cómo lo traduce esta Biblia, la gloria ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Otra vez, 2 veces lo dice. Es que eso pasa, hermanos, y a veces no entendemos y no nos damos cuenta. La gloria se fue. La esposa de Fines da a luz en medio de aquella tragedia. Su hijo nace y le pone un nombre que emula, o aquel nombre resume la condición espiritual de Israel, pero no solo de Israel, sino de aquellos sacerdotes. Porque cuando el pecado se tolera, la presencia se aleja. Podemos seguir teniendo templos, podemos seguir teniendo cantos, podemos tener estructuras, pero sin la gloria de Dios. Hace unos días prediqué el mensaje a la Odisea, que Jesús estaba afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, la Odisea, lo tenían afuera Jesús. Todos adentro jugando de vivos, pero Jesús estaba afuera. Jesús estaba afuera. Entonces no es la apariencia de lo sagrado lo que nos da la victoria, sino la obediencia a lo santo, la obediencia a Dios, el respeto a Dios. Pero siempre hay esperanza, hermanos, porque en medio de todo esto Dios está levantando a un nuevo sacerdote y un nuevo profeta, alguien que tuviera visión de Dios y palabra de Dios. Ese es Samuel. Y Samuel nace de una oración.
el hijo fue pedido por su mamá en oración, lo parió en oración. Contrario a Icabod, que se llevó la gloria de Dios, Dios antes de que pasara eso ya se había propuesto darle a Israel una nueva generación, un nuevo profeta, una persona que tuviera temor de Dios, y era ese muchacho Samuel que ya estaba en el templo ahí, que su mamá se lo había pedido. Usted lo puede leer en el capítulo 1, no sé si se acuerdan de Ana. Ana no tenía hijos, era estéril, y le clamó al Señor que le diera, y Ana le dijo: si me das un hijo te lo entrego. No se apegó. Ana reflejaba más bien lo contrario de Elí. Elí amaba más a sus hijos que a Dios. ¿Quieren que les enseñe eso? Búsquenlo en el capítulo 2. Mire lo que dice. Capítulo 2, el versículo... vamos a ver. Versículo 27 en adelante. Mire lo que dice. Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón. Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Es peligroso esto, hermanos. Mamás, papás, ¿a quién honra más usted? ¿A sus hijos o a Dios? Ay, no, mejor no le digo nada porque después se enoja. Ay, no, mejor no le digo nada porque después se me va de la casa. ¿Y qué hago yo? ¿A quién está honrando más usted? O a su esposo, no solo a los hijos, al esposo, o el esposo con la esposa. ¿A quién estamos honrando más que a Dios? Aquí Dios dice: al primero que hay que honrarlo es a Él, porque Él es el que murió en la cruz por nosotros. Yo honro al Señor sobre todas las cosas porque un día entendí que la muerte mía la sufrió Él, que el castigo que me tocaba a mí lo pasó Jesús por mí. Vino del cielo, se bajó de un trono de rey de reyes y señor de señores, se vistió de pobre y vivió como pobre para llegar a una cruz guardándose para Dios, para pagar el precio de mi condena, lo que yo me merecía, y derramó toda su sangre por mí. Era mi sangre la que había que derramar ahí por pecador, pues Él se puso en mi lugar. Y cuando yo entendí eso, entonces yo ahora lo honro con todo, con mis bienes, lo honro con mi corazón, lo honro con mi boca, lo honro con mis ojos, lo honro de toda forma que pueda. Y si en alguna cosa no lo estoy honrando, le pido perdón y sigo adelante y cambio. Pues este hombre dice: porque has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso, el Dios de Israel dice, eso le dijo el profeta a Elí: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová: no haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántas veces hemos oído ese versículo? Yo honro a los que me honran. Dios honra a los que lo honran. Eso es uno de los versículos preferidos de los evangélicos. El asunto es: ¿será cierto? ¿Será cierto que lo estamos honrando? Bueno, continúo para terminar. Dios entonces promete levantar una nueva persona. Este niño crece en la presencia de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 18. El joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido con un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año.
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Luego regresaban a su casa. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Les decía que esta mujer hizo lo contrario de Elí. Ella, el hijo que tanto había deseado y había querido, se lo pidió al Señor, fue y se lo presentó. Una vez que lo destetó, que ya se valía por sí mismo el chiquito, lo llevó al Señor. Se lo llevó al Señor. Pero usted no es que tiene que traer el niño aquí a la iglesia ni ninguna cosa de esas. Usted lo que tiene que hacer es, en vida, decir: Señor, estos son tus hijos, no son los míos, pero yo sé la responsabilidad que tengo con ellos. Los voy a criar conforme a tu palabra. Y eso es lo que debe hacer una pareja o una persona, una madre soltera que viene a presentar a un niño al Señor, o un padre soltero que viene a presentar el niño al Señor. Eso es decir: Señor, este niño es tuyo, pero yo te voy a honrar guiándolo y llevándolo por el camino tuyo, Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Ana entregó al niño allá y Dios le dio más. Ve, entregó, y aquí resalta de que Dios le dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Tuvo 5 más porque había dado. Y ella había sido una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero Dios, cuando damos del corazón, Él nos da abundantemente. Bueno, entonces aquí, mientras Elí y sus hijos decaen, Samuel crece en gracia delante de Dios y de los hombres. Este Samuel representa el relevo espiritual, una nueva generación que escucha y obedece. Dios levanta a los Samueles cuando los Elís ya no escuchan. Yo no sé, yo quiero ser un Samuel para Dios, no un Elí, y mucho menos estos otros ovnifines. Porque donde hay fidelidad nacerá un nuevo mover del Espíritu Santo. Aunque la gloria se haya apartado en un lugar, Dios siempre prepara a alguien que restaure su voz. Dios siempre busca a alguien, porque cada Samuel es una promesa de que la palabra volverá a escucharse. Eso dice aquí el pasaje. Dios siempre levanta una nueva generación que restaura su presencia. ¿Habrá gloria o Icabod en nuestra casa? Esa es la pregunta. ¿Qué habrá en nuestra casa? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué he permitido en mi casa? Elí representa al creyente que tolera el pecado. Sus hijos, al ministerio que profana lo santo. El arca, la presencia que se pierde por desobediencia. Samuel, la esperanza que Dios levanta en medio del silencio. Dios no se muda. Él sigue buscando corazones que le honren, casas donde su gloria pueda permanecer. Eso anda buscando el Señor. ¿Recuerdan cuando David quiso llevar el arca después de muchos años después de esto? Los filisteos tuvieron que devolver el arca porque Dios tuvo que intervenir. Se quitaron de encima el arca, les trajo un montón de plagas y unas cosas feas. Entonces devolvieron el arca. Y pasó el arca en la casa de un hombre durante 20 años por lo menos, hasta que David dijo: traslademos el arca, voy a hacerle una tienda allá en mi casa. Pero la casa de David estaba patas para arriba, hermanos. Y entonces, cuando están trasladando el arca a la forma de David, no a la forma de Dios, eso es otra historia. Aquel hombre que se llamaba Usa sostiene el arca y le da un yello y cae muerto. David se asustó tanto que dijo: uy, esto yo no lo toco ni lo llevo a mi casa. La presencia de Dios, es que, hermanos, piensen eso. O sea, eso es parte del temor que tenemos que tener a Dios y la reverencia. No es jugando, no es jugando. Dios es en serio. Y si yo tengo Biblia en mi casa, y si yo digo que soy cristiano, debo honrar al Señor. No puedo jugar con Él, ni avergonzarlo delante del barrio, de la gente.
Si yo digo que soy cristiano y con la boca vengo aquí a la iglesia, con esta misma boca vengo y le canto, Jesús es Rey, pero los vecinos desde afuera oyen que yo con esta misma boca estoy maldiciendo a todo mundo en la casa, porque eso se oye en los barrios, nosotros lo oímos de afuera. Viera qué feo. Sí, hermanos, con la misma boca que bendecimos a Dios, no podemos maldecir a la gente creada a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Bueno, termino entonces aquí. Pidamos que Dios quite todo el dormido dentro de nosotros y despierte a Samuel en nosotros. Que su voz, que podamos oír su voz, para que su gloria no se aparte, sino que habite entre nosotros. Porque si no, cuando se pierde la gloria, hay problemas. No podemos consentir lo malo, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en ningún otro lado. Esto se los digo, hermanos, porque, bueno, podría durar aquí más de una hora hablando de ejemplos, dando ejemplos. Una fiesta pagana como Halloween, ver cristianos participando de Halloween, hermanos, eso es no discernir entre lo santo y lo profano. Ah, no, es inocentemente, que aquí, que allá. No. Todos sabemos eso. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que ven nuestros hijos y les permitimos ver en la computadora, en la tablet o en la televisión. Si permitimos que vean esto y que vean lo otro, que no está bien, digamos, estamos siendo permisivos como Elí. Si les permitimos una mala palabra. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos para honrarte a ti, Señor. Vimos este ejemplo. Tú honras a los que te honran, Señor. Que esas palabras salgan resonando en nuestros corazones y en nuestras mentes de aquí. Aquí no queremos hacer leña a nadie, ni tampoco criticar a nadie, Señor. Lo que queremos aquí, Señor, de parte tuya, oh Dios, porque eso es lo que tú quieres, Señor, es restaurarnos. Es que no nos pase como pasó allá, Señor Dios, de que aquella gente siguió persistiendo en lo malo y no tenían temor de ti. Eran hombres impíos que no te conocían. Por eso dejaste de hablar al pueblo, por eso ya no había ambiciones, por eso ya no había dirección, por eso estabas tan decepcionado, por eso perdían sus batallas. Padre, y nosotros no queremos perder las batallas ni ninguna cosa de esas. Y si queremos ganar batallas ofendiéndote también a ti, Señor, hoy nos arrepentimos de eso, Señor. Nos arrepentimos de haber andado lejos, creyendo que tú eres un objeto que podemos manejar a nuestro antojo, como si fueras un rosario o un escapulario o una velita que se le prende a una imagen, o si fueras una pata de conejo, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido y hemos creído, Señor, de esa forma, porque tú eres Dios y eres nuestro Padre y te diste por nosotros, entregaste a tu propio Hijo, derramando su sangre por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, si hemos permitido, hemos dejado entrar a nuestras casas cosas que te han ofendido. Ya nuestra casa no es un templo para ti, Señor Dios, perdónanos. Perdónanos si esta casa que soy yo, Señor, ya no es un templo para ti. Yo quiero guardarme como un templo donde tú habites y que la gloria tuya no se vaya, Señor Dios, sino que tú estés agradecido, contento, que estés contento, Señor, que puedas decir de mí, Señor Dios, como dijiste cuando viste a Jesús, dijiste, este es mi Hijo amado, es en quien tengo complacencia. Que puedas decir de cada una de estas mujeres que están hoy aquí, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia, porque me honra, porque no pone delante de mí, no pone delante a sus hijos ni a su esposo, y los esposos no ponen delante de mí a su esposa ni a sus hijos, sino que me respetan a mí más que a cualquier otro. Señor, en el nombre de Jesús, tú mereces que te respetemos, no solo porque eres Dios, sino porque nos demostraste el gran amor que nos tienes, muriendo en lugar nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor
y tu gran misericordia para nosotros, para con nosotros, Señor. Recibo el perdón hoy, hermano, reciba el perdón. Reciba el perdón, porque parte de esto es, cuando pedimos perdón, es que la culpa se vaya y entendamos de que Dios nos perdona cuando de corazón nos arrepentimos. Recibo tu perdón, Señor. Me hablaste hoy. Señor, voy a cuidar mi casa, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar, Señor, lo que veo, lo que se ve en mi casa, lo que se habla, lo que se comparte, Señor, en mi trabajo también, Padre, en todo lado, lo que en mi carro, Señor, se habla, Padre, lo que en mi carro se oye, también eso es templo del Espíritu Santo, debe ser un lugar de habitación de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, quiero estar consagrado a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, que tu gloria siempre esté con nosotros, que tu gloria siempre esté en mi vida, Señor. Y ayúdanos a nosotros como pastores a guardarnos para ti, Señor. Ore por nosotros como pastores, a ser celosos de las cosas de Dios, porque tú eres un Dios celoso. Sí, Señor, nos celas con amor eterno, Señor, con celo santo. Señor, en el nombre de Jesús, porque nunca queremos permitir, Señor, en esta casa pecado, Señor, consentir pecado. Nada de eso, Señor. Queremos respetarte a ti para que tu presencia esté siempre aquí. Y que tu Espíritu Santo no se contriste en esta casa, en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos la mente, el corazón, Señor, como líderes espirituales de esta casa, Señor Dios. No queremos desviarnos, junto con todos los demás que sirven en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Diáconos, diaconistas, maestras y maestros, Señor Dios, músicos y servidores, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda tu iglesia, fuente de vida, se guarde para ti, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.